Allô, comment ça va? Bienvenue à notre réunion de chaque semaine. Nous sommes dans le dossier 9 et sur les achats. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Ya estamos en nuestra reunión de cada semana y estamos en nuestro módulo 9, que es sobre las compras. Y en nuestra sesión anterior, pues te compartí información relacionada a ciertas conversaciones que puedas tener dentro de algún establecimiento. Entonces, en esta ocasión, si tú ya estás dentro de este módulo de nuestro curso, sabes que cada lección trae diferentes componentes. Uno de ellos es la parte relacionada a los verbos. Y como ya hace varias semanas que no te he compartido nada de eso al respecto, pues hoy vamos a ver un poco más de verbos del tercer grupo. Dentro de cada uno de nuestros módulos, al finalizar, vienen verbos. Ya vimos lo que son los verbos del primer grupo, ya vimos las características de los verbos del segundo grupo y en algunas ocasiones hemos visto características de los verbos del tercer grupo. Así que hoy te voy a compartir otros verbos. Recordemos que el tercer grupo tiene la peculiaridad de que está integrado por diferentes como subgrupos, muchas terminaciones. Entonces, todas estas terminaciones pues van a hacer que los verbos tengan como ciertas peculiaridades. Lo importante aquí es que tú te vayas acostumbrando a ellos y sobre todo que vayas familiarizándote con la manera en la que terminan. Cuando tú encuentres un verbo que sea como, pues así decirse, un verbo base, es decir, que tú veas que muchos terminan igual que él, entonces con que tú te aprendas uno, así podrás conjugar los demás, porque van a seguir las mismas reglas. Por ejemplo, aquí tenemos, hoy te voy a compartir suivre. Suivre es seguir. Y aquí atención, porque en je es como el verbo être, je suis. Pero recuerda también que es importante que dependiendo del contexto, tú vas a saber de qué verbo se está tratando. Es decir, si nosotros decimos je suis chez moi, por ejemplo, yo estoy en mi casa, pues es el verbo être, ¿no? Si yo digo je suis la conversación, por ejemplo, entonces yo sigo la conversación, o je suis a mon ami, yo sigo a mi amigo. Entonces, en ese tipo de cosas, pues nos referimos al verbo seguir, ¿no? Entonces, eso es como importante que lo tomes en cuenta. Entonces, no te preocupes que no vas a confundir el verbo suivre con être. Y además, es más común utilizar el verbo être que el verbo suivre. Pero pues vamos a encontrar verbos que terminan en bre o en re, si queremos verlas. Aquí es importante también que te des cuenta que je y tú, la mayoría de las veces en muchos verbos del tercer grupo, como ya hemos visto, su terminación va a ser similar. Es decir, en je y en tú van a terminar con S. Il, él, con T. Aquí es donde viene lo interesante. Por ejemplo, en el verbo suivre, en nous, vous, il, él, sí conserva la raíz, que es suivre, y agregamos las terminaciones del primer grupo. Entonces, nous suivons, vous suivez, ils suivent, elles suivent. Es el verbo suivre. Entonces, apréndetelo. ¿Cómo lo vas a aprender? Recuerda que lo importante es que lo utilices. Durante más busques llevarlo a tu vida diaria, más fácil será. Luego tenemos conclure. Conclure es el verbo concluir. Igual aquí puedes darte cuenta que en je, tu terminan en S. Il, él va a ser con T. Y luego tenemos on, e, como nuestros verbos del primer grupo. Entonces, je conclue, tu conclue, il conclue, el conclue. Nous concluons, vous concluez, il conclue, el conclue. Entonces, el verbo conclure, hay que recordar que como en el caso de suivre, en je, tu va a ser con S, il, él va a ser con T. Tenemos otro verbo, convaincre. Este es convencer. Aquí, igual, si te das cuenta, je, tu, terminan en S, il, él, aquí es donde uno debe de prestar como mayor atención en este verbo, porque no termina en T. Recuerda que hay algunos verbos que no terminan en T, en il, él. La mayoría de los verbos, la mayoría, pero no todos, terminan con T. Esto nos ayuda para que cuando hagamos preguntas en la inversión sujeto-verbo no tengamos que agregar una T por eufonía que a veces se agrega. Es decir, que cuando el verbo en il, él termina en T, ya está como muy sencillo. La mayoría va a terminar así. Pero, por ejemplo, aquí aparece convaincre, que no termina en T, y entonces nada más es convaincre.
cuando nosotros lo vayamos a utilizar en una pregunta utilizando una inversión sujeto-verbo, vamos a colocar la T por eufonía. Si no sabes o no recuerdas a qué se refiere eso, lo veremos como recordatorio en otra reunión, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, il, él, y luego aquí con Bonco, en nous, vous, il, él, cambia la C por QU. ¿Por qué? Recuerda que algo que caracteriza al francés es que es como muy melódico, es como muy fluido, muy musical. Es decir, no tiene como cortes muy duros en su pronunciación. Entonces, por eufonía es que suceden muchas cosas. En este caso, si nosotros le dejáramos la C, diría nous convaincons. Y suena como muy fuerte. Si llevamos je convainc, tu convainc, il convainc, elle convainc, nous convaincons. Ya suena muy fuerte. Entonces aquí esa QU nos va a sonar a QU. Nous convaincons. Entonces ya suena más acercado a la pronunciación que llevamos en los anteriores. Vous convainquez. Y ahí, por ejemplo, si le pusiéramos la C, ya no sonaría pues fuerte, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos ponerle QU para que suene que, si no diría C. Y con C, pues ya no sería. Y de hecho, ni siquiera podría sonar así, ¿no? Entonces, por eso es que aquí hay que tomar en cuenta que en estos verbos hay que agregar QU en nous, vous, il, él, ¿no? Entonces, estos son algunos de los verbos que vamos a tener en el tercer grupo que terminan en RE. Suivre, conclure, convaincre. Aunque los tres terminen igual, tienen ciertas peculiaridades a la hora de conjugarse. Entonces, por eso es mejor que te aprendas como el modelo del verbo y ya, ¿no? Y también tenemos otros verbos. Por ejemplo, el verbo boire y croire. Estos dos verbos son considerados verbos que terminan con oire. Oire, luego decimos, cuando estamos aprendiendo, los que terminan en oire, pero no es así, ¿no? Sino oire. ¿Por qué? Porque acuérdate que oí es un bitongo, ¿no? Entonces, boire, beber, croire, creer. Aquí lo mismo que venimos viendo en varios verbos del tercer grupo. Je, tu, van a terminar en S, il, él, en T. Entonces, je vois, tu vois, il voit, elle voit. Y aquí, atención, ¿dónde es que vamos a tener el cambio? En nous y en vous. Nous, vous, vous, voulez. Aquí nuestra raíz cambia, ya no va a estar la OI, entonces bouvons, bouvez. Y luego en il, él, otra vez ya cambia a waf, waf, ¿no? Entonces, aquí lo importante es recordar que nous y vous son los especiales en el verbo voir. Luego tenemos croire. En croire, igual, je, tu es con S, il, él con T, y atención, nous y vous son los especiales. Vamos a cambiar la I por una Y. Recuerda que la Y es como si fueran dos Is latinas. Entonces, aquí nos va a ayudar para que suene croyons. Si dejáramos solo una, diría nous croyons, nous croyons. Entonces ya no suena si llevamos je crois, tu crois, il croit, nous croyons, no suena correcto. Entonces, nous croyons. Vous croyez, il croit, il croit. Entonces, por eso es que, atención en croire, nous, vous, llevan una Y. Ahora tenemos otros dos verbos, connaître y mettre. Son los verbos terminados en tre, decimos, ¿no? Pero son en tre. Connaître, conocer, mettre, poner o colocar. Aquí otra vez vemos que lo bueno que je, tu terminan en S, il, él con T. Y aquí en el connaître, nada más hay que prestar atención. En il, él, conserva su acento circunflejo en la I. Recuerda que ese acento circunflejo significa que en algún momento esa palabra tenía una S, pero ya evolucionó y ya no la tiene, entonces está como en recuerdo, en conmemoración, yo siempre digo. Entonces, con E. Y en nous, vous, il, él, ahí vamos a agregar doble S. Entonces, aquí es donde debes de prestar atención, ¿no? Es decir, si ya sabes que la mayoría de los verbos en je, tu son con S, il, él son con T, ok, enfócate en nous, vous, il, él, que van a llevar doble S, ¿no? Nous connaissons, vous connaissez, il connaissent, elle connaissent. Y en mettre, ¿qué es lo que va a pasar?
igual je, tu, llevan T. Il, el, como de por sí esta raíz ya está terminando en T, no vamos a tener una doble T, sino ya hasta ahí quedó. Il, met, el, met. Fin. Pero en nu y en vu, il, el, otra vez está la misma doble T que tenemos en la raíz original. Si queremos verlo así. O también podemos decir, bueno, ok, tiene una T, se va a duplicar, como en el caso de Conetfa, que la S se duplicó, ¿no? Como se te haga a ti más fácil comprender o asimilar esa información. Pero aquí lo importante es que tú recuerdes, je, tu, van con S, il, el, nada más met, nu, vu, il, el, con doble T, y ya tenemos meto, mete, met, met. Entonces, estos verbos son también parte del tercer grupo. Y recuerda, lo importante es que los vayas ocupando. Por ejemplo, boire lo puedes ocupar bastante porque pues es el verbo beber. O sea, yo bebo café, yo bebo agua, yo bebo con mis amigos, yo bebo por las tardes. O sea, busca muchos pretextos para utilizar el verbo boire. Croire es creer, ¿no? Entonces, yo creo que estoy aprendiendo, yo creo que este tema es difícil, o yo creo que este es fácil, yo creo que ya me sé los verbos. Muchas oraciones puedes hacer. Con Netflix, pues, yo conozco a unos amigos nuevos, yo conozco un tema nuevo. O sea, tú ve buscando ejemplos que te puedan servir a ti para practicar con je, tu, il, con todos los pronombres o como tú gustes. Esa es la manera en la que vas a poder adquirir más fácil pues todos los verbos del tercer grupo, que a veces son los que se vuelven nuestro coco. Pero bueno, en esta ocasión ya con estos 7 verbos es más que suficiente para que los repases. Puedes revisar los videos anteriores donde están los otros verbos del tercer grupo. Y por mi parte, je crois que c'est tout et à la prochaine.